Muy buenas noches. De antemano les agradezco hayan aceptado la invitación a este evento. Es un placer para mí contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes para este curso, evento, llamémoslo, démosle una connotación, sobre las sucesiones en Colombia. Mi nombre es Juan Gabriel Ariza Pereira, soy abogado egresado de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, sede Cartagena. Bueno, la sucesión, a mi modo de ver, es uno de los temas más importantes que tiene el derecho de las familias. ¿Sí? Aún así, es para mí un tema disculpen un momento. Bueno, disculpen, continuemos. Le venía comentando que el derecho de las sucesiones para mí es uno de los temas más importantes en lo que se refiere al tema de el derecho de las familias. Bueno, la temática que nos convoca hoy es de muy aceptación, digamos de alguna forma, en la comunidad, porque es, como les venía comentando, es de gran importancia. Pero antes de dar el trámite respectivo a todo este temario de las sucesiones, es relevante, a mi juicio, que tratemos lo que son los regímenes patrimoniales. Esto es la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial, respectivamente correspondiente al matrimonio y a la unión marital, de hecho. Empecemos por dar una breve definición de lo que es una sociedad dentro de un matrimonio o dentro de una unión marital, de hecho, y es ese derecho que tiene el cónyuge o los compañeros permanentes a disfrutar de los bienes que en conjunto o individualmente se hayan conseguido en la vigencia de dicha sociedad. O sea, creo que no encontraríamos una definición más exacta para darle un nombre o una acepción a este régimen patrimonial. Ahora, hablemos sobre la sociedad conyugal. ¿Cuál es el límite que tiene la sociedad conyugal? O sea, desde dónde empieza y en dónde finaliza. Eso es muy importante tenerlo presente, pues debemos primero analizar que si no hay matrimonio, efectivamente no va a existir una sociedad conyugal. Por lo tanto, el punto de inicio va a ser el matrimonio. ¿Sí? ¿Y hasta dónde llega? Pues eso nos lo dice el artículo 1820 del Código Civil, que habla sobre la disolución. Entonces, tengamos claro que inicia la sociedad conyugal con el matrimonio y finaliza o tiene su límite con la disolución de la misma. Ahora, ¿qué bienes hacen parte de esta sociedad? Empecemos porque en tratándose de bienes inmuebles, van a formar parte todos los bienes inmuebles que se consigan en la vigencia de la sociedad conyugal. Ahora bien, si los cónyuges consiguieron bienes inmuebles anteriores al matrimonio y a la vigencia de la sociedad conyugal, estos bienes van a ser propios. Pero tengamos presente que el mayor valor de estos bienes va a ser social, es decir, que va a pertenecer este mayor valor a la sociedad conyugal. Pongamos un ejemplo. Yo tengo un bien que vale 100 millones de pesos, una casa, 100 millones de pesos. Me caso y a partir del siguiente año de haberme casado, yo le hago remodelaciones a esa casa, la transformo, la convierto en con una segunda planta, con una tercera planta, le cambio todos los enchapes, puertas, la modernizo y ya ese bien
que es propio, ya no va a valer esos 100 millones, sino que, pongámosle una cifra, va a costar 300 millones de pesos. Bueno, ese excedente, ese mayor valor es social. ¿Por qué? Porque se hizo con bienes que pertenecían a la sociedad conyugal. Ahora, tratándose de bienes inmuebles, estos van a ser sociales, los conseguidos con anterioridad o en la vigencia del matrimonio y de la sociedad conyugal. ¿Por qué van a ser sociales? Y aquí entonces tenemos que hacer un énfasis en que cuando se tratan de bienes inmuebles en la sociedad conyugal, se da el haber relativo. ¿Y qué es el haber relativo? El haber relativo es cuando ese bien inmueble que aporta el cónyuge, al momento de la disolución, la sociedad conyugal debe compensarle el valor que tenía ese bien cuando el cónyuge lo aportó a la sociedad. Vayámonos a un ejemplo. Yo compro un carro y el carro hoy me vale 200 millones de pesos. Yo lo aporto a la sociedad por ser un bien inmueble y el haber relativo. Resulta que dentro de 2 años ya ese vehículo no va a costar 200 millones de pesos por la depreciación, porque hay un auto de la misma marca que vale más, que tiene mejor tecnología, de mayor alta gama, etc. Entonces, ese bien dentro de 2 años va a costar 100 millones de pesos o menos. Entonces, al momento de la disolución, la sociedad debe compensarme el valor que tenía ese bien cuando yo lo aporté a la sociedad, es decir, 200 millones de pesos cuando yo lo aporté. Sí. También todos los bienes que se adquieran en vigencia de esta sociedad, pero que se consigan a título gratuito, es decir, por medio de herencia, legado o donación, van a ser propios. ¿Qué es esto? O sea, va a ser propio del cónyuge en el cual está la titularidad del bien. Cuando los bienes se obtienen a modo oneroso, es decir, que se tuvo que pagar por ese bien, entonces el bien es social, es decir, que pertenece a la sociedad conyugal. Pero ahora aquí nos resulta una pregunta. ¿Qué pasa con una casa que yo obtuve, que yo compré antes de casarme? Antes de que entrara en vigencia la sociedad conyugal. Entonces, ese bien de por sí es propio, pero yo lo quiero vender para comprarme otro bien. ¿Qué sucede con ese nuevo bien que yo adquiero de la venta que hice con un bien propio? Entonces, si yo quiero que ese nuevo bien tenga la connotación de bien propio, debo hacer el trámite de subrogación. ¿Y qué es el trámite de subrogación? ¿O qué es la subrogación? Es ese trámite que nos permite darle la connotación a ese nuevo bien como bien propio. Es decir, y pongo el ejemplo, sigamos con el ejemplo de la vivienda de 100 millones. Yo tengo un bien propio antes de casarme, valor 100 millones de pesos, y resulta de que el nuevo bien que yo voy a comprar me cuesta 300 millones de pesos. Aquí la pregunta, ¿el bien, qué pasa con ese bien? Bueno, para que el bien continúe siendo propio, yo debo hacer en la escritura de venta que yo voy a realizar, debe quedar consignada la voluntad de subrogar el bien y que el dinero resultado de la venta de ese bien es para comprar un nuevo bien que va a adquirir la misma connotación de bien propio. Pero le puse el ejemplo de que el bien inicial mío propio costaba 100 millones y el nuevo que voy a adquirir vale 300 millones de pesos, porque aquí en la subrogación ocurren dos cositas muy interesantes. Y la primera es, si yo hago la subrogación en la escritura de venta, manifiesto mi voluntad de subrogar porque con la resulta de la venta de este bien yo voy a comprar un nuevo bien que quiero que continúe siendo propio, pero
excede en más del doble, excede en más del doble el valor que yo obtuve por la venta del bien inicialmente propio, es decir, mi bien costaba 100 millones y el nuevo bien que adquiero con esa connotación de subrogación vale 300 millones de pesos, el bien, mis estimados, pasa a ser social. ¿Por qué? Porque excedió en más del doble el valor que tenía el bien inicialmente, o llamémosle el bien 1, para no confundirlo, el bien 1 que costaba 100 millones de pesos, al bien 2 que adquiero con la venta de este primer inmueble, si supera, como les vengo comentando, en más del doble el precio, termina siendo social, pero la sociedad debe compensarme el valor que ese bien tenía inicialmente, o sea, me debe compensar los 100 millones de pesos. Pero ¿qué sucede si en este trámite de subrogación el bien no excede en más del doble, sino que el bien valía 100 y el nuevo que adquiero vale 150 millones? Pues el bien continuará siendo propio, pero entonces yo debo compensar a la sociedad con ese 50 millones de pesos que se excedieron. ¿Sí? Eso lo podemos ubicar en el Código Civil en el artículo 1970. Ahora, la unión marital de hecho. El régimen patrimonial vendría siendo la sociedad patrimonial. Esto viene regulado en la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 que la modifica parcialmente. Esta ley es de 2005. En los artículos 2 y 5 se dan los requisitos que configuran la unión marital de hecho, la disolución, etcétera. Digamos que los artículos más relevantes de la ley 54 podrían ser el 2, el 5 y el 8. El 2 porque configura los requisitos, el 5 porque habla de la disolución y el 8 porque estipula un término de prescripción para reclamación de los derechos patrimoniales. Es decir, que una vez que se haya declarado la unión marital de hecho, los compañeros permanentes tendrán o contarán con un año para hacer efectiva la reclamación de los derechos patrimoniales. Traspasado este año que nos estipula la norma, pues se perderá el derecho de la sociedad patrimonial. Pero habrían otras figuras que se podrían utilizar, como es una declaración de una sociedad de hecho. Pero ya ese tema lo abarcaremos en un nuevo evento. Bueno, con respecto a qué bienes hacen parte de la sociedad patrimonial para la unión marital de hecho, vienen siendo las mismas reglas que les estuve comentando de la sociedad conyugal, a excepción de los bienes muebles. ¿Por qué con la excepción? Porque acá en la en la unión marital de hecho, para la sociedad patrimonial no existe el haber relativo, es decir, que todos los bienes muebles van a ser propios, adquiridos antes o durante la vigencia de la unión marital de hecho va a ser propio. Bueno, ahora sí, entonces entremos para definir un poquito, entrar en materia con lo que es la sucesión. Les dejo aclaro de por qué quise empezar con los regímenes patrimoniales, y es porque muchas veces nos vamos a encontrar que en un proceso de sucesión se tendrá que tramitar en primera medida la disolución y liquidación tanto de la sociedad patrimonial o de la sociedad conyugal respectivamente, ya sea matrimonio o unión marital de hecho. Entonces quería dejar como que ese repaso, ese recorderis o esa claridad. Empecemos con lo que es la sucesión. ¿Qué es sucesión? Una acepción que nos aclara o nos establece el significado es que la sucesión no es más que el traspaso de bienes, derechos y obligaciones del causante para con sus herederos. Entonces, en Colombia existen dos formas
dos caminos, démosle el nombre que a bien tengamos. Uno diferente del otro, pero uno no más que el otro. O sea, son caminos diferentes que nos estipulan las normas para poder hacerle. Y es que existe una sucesión testada, que es aquella en donde existe la voluntad de cuando la persona está viva, le denominamos testador, y cuando fallece, causante. Entonces es la voluntad establecida o preestablecida del causante de cómo quiere que sean repartidos sus bienes al momento de su fallecimiento. Pero ahora, vean que dije que la voluntad previa del causante, pero esta voluntad es relativa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué dice que es relativa? Por lo siguiente. Resulta de que el testador, aun cuando tiene libre disposición de sus bienes estando en vida, pero decide hacer un testamento, entonces la ley lo obliga a que respete dos puntos específicos. El primero es que respete a los herederos forzosos. ¿Y quiénes son los herederos forzosos? Los herederos forzosos son los hijos y, a falta de esto, los padres. O sea, es unos u otros, no unos y otros, no. Estos son excluyentes entre sí. Entonces, tenemos que tener esa parte clara. Pero también la ley le estipula que debe respetar las legítimas rigurosas. ¿Y qué es la legítima rigurosa? Es esa parte de la totalidad de los bienes a que esos herederos forzosos tienen derecho legítimo. Ahora, ¿a cuánto equivale esta legítima rigurosa? Esta legítima rigurosa equivale al 50% de la totalidad de los bienes. Es decir, que el causante o el testador, mejor, a habidas cuentas solo podrá disponer o tendrá libre disposición en el testamento del 50% de los bienes. El otro 50% debe respetarlo para sus legitimarios. Creo, no sé si cualquier cosa me van dejando preguntitas y si bien les voy dando respuesta. Ahora, en la sucesión intestada ocurre todo lo contrario. Aquí no hay voluntad del testador. Bueno, antes que se me olvide, la ley que estipula esas legítimas rigurosas y esos herederos forzosos es la 1934 de 2018. O sea, para que tomen nota y lo vayan ahí guardando en su memoria o en su libreta. Continuamos entonces. La sucesión intestada, aquí no hay voluntad del testador, es decir, no existe el testamento. No hay. La muerte le llegó repentinamente al dueño de los bienes y no le dio tiempo de testar. O simplemente no quiso testar. Entonces la norma nos dice que se deben respetar los órdenes hereditarios o órdenes sucesorales. ¿Sí? ¿Y cuáles son estos órdenes? Estos órdenes son, están estipulados en el Código Civil en el 1045, 1046, 1047 y 1051. ¿Y cuáles son? Son 5 órdenes. El primero son los hijos. Primer orden, los hijos. Segundo orden, los padres. Tercer orden, los hermanos. El cuarto orden, los hijos de los hermanos, es decir, los sobrinos. Y por último, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora, estos órdenes hereditarios que les enuncié también reciben otra connotación, y es que son herederos tipo. Ahora se preguntarán, ¿por qué son herederos tipo? Pues son herederos tipo porque en donde yo encuentre uno de estos órdenes, ahí debo detenerme y realizar la respectiva sucesión en ese orden específico que encontré. Entonces le pongo un ejemplo. María y Juan, clásicos, son cónyuges. Juan fallece, dejó 3 hijos. Entonces vamos a hacer la sucesión, empezamos a buscar. Tuvo hijo, ahí me detengo. Automáticamente ahí me detengo y ahí en ese orden sucesoral parto a hacer la sucesión.
Bueno, aquí hago una pausa. El doctor Pombo me hace una pregunta. Dice, buenas noches, usted es tan amable, me puede ayudar con lo siguiente. En vida se puede vender todo mi patrimonio si así lo deseo. Bueno, muy buena pregunta, doctor Pombo. Y ahí remitámonos a la ley 28 de 1932. Miren el año 1932 y aún está en vigencia. En el artículo primero nos habla de que los cónyuges tienen libre disposición de sus bienes. Es decir, usted adquirió unos bienes y usted puede venderlos, gastarlo, aprovecharlo, disfrutarlo, hacer con él lo que a bien tenga. Usted no está obligado a dejarle herencia a nadie. Usted adquiere cualquier cantidad de bienes y en vida los vende y los disfruta. Está en total libertad de hacerlo. ¿Sí? Tome nota, doctor, es la ley 28 de 1932, artículo primero. Por eso, muy buena pregunta. Aquí también hay que aclarar porque hay muchas personas que le dicen, los hijos exclusivamente, a los padres, no, que tú te me estás gastando la herencia. Falso. La herencia es opcional, digamos. Si el padre quiere dejarle la herencia, se las deja. Lo que en la sucesión testada es que si ya la persona toma la decisión de dejarle herencia, entonces debe respetar esos herederos forzosos y la legítima rigurosa. Pero si no quiere dejarle nada a nadie, está en todo su derecho de disfrutar lo que la vida le proporcionó y así como lo tuvo, se lo puede disfrutar, no hay ningún problema. Exacto, ley 28 de 1932, artículo primero, sí señor. Bueno, continuemos. Les mencionaba de que los órdenes hereditarios, hijos, padres, hermanos, sobrinos y Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, además de recibir ese nombre, órdenes sucesorales, también reciben el orden herederos tipo. Y les hacía énfasis en que en donde yo encuentre un heredero tipo, ahí debo detenerme a realizar la sucesión. Les hablaba de que Juan y María son cónyuges, Juan fallece, tuvieron 3 hijos, buscamos en los órdenes hereditarios, encontramos que tuvo hijos, ahí hacemos la sucesión. Digamos que la cuestión cambia y no tuvieron hijos. El segundo orden serían los padres, pero Juan sí falleció, pero los padres están vivos, entonces me detengo ahí en ese segundo orden y en la sucesión le realizamos ahí con los padres. Ahora bien, muchachos, ¿por qué le hago énfasis en esto de los herederos tipo? Porque también hay unos herederos concurrentes. ¿Y quiénes son estos herederos concurrentes? Los herederos concurrentes son los cónyuges y o compañeros permanentes. Es decir, en el segundo orden, o sea, con los padres del causante, es decir, con sus suegros, o en el tercer orden, con los hermanos del causante, es decir, con sus cuñados, el cónyuge o compañero o compañera permanente van a concurrir en la sucesión. Y les pongo el ejemplo, el mismo ejemplo, vamos con Juan. Juan, el mismo ejemplo que veníamos. Juan falleció, no tuvo hijos, los padres le sobreviven, entonces nos hacemos la sucesión ahí, pero como María es la cónyuge sobreviviente, María puede concurrir a esa sucesión en ese segundo orden sucesoral. ¿Y por qué les digo que puede? Pues más adelante les voy a hacer esa aclaración. Continuemos. En la sucesión intestada se presentan, llamémosle, 2 figuras. Está la figura de la transmisión y la figura de la representación. Estas 2 figuras, aunque son distintas, tendemos mucho a confundirnos con ellas. Sobre todo, y miren ustedes, una está establecida en el artículo 10.14 y la otra en el 10.41. Empecemos por ahí, similares los números. Entonces,
¿Qué es la transmisión o cómo se da la transmisión? La transmisión se da, y continuamos con el mismo ejemplo, Juan y María. Tuvieron 2 hijos, son cónyuges y tuvieron 2 hijos. Esos 2 hijos tuvieron hijos, o sea, nietos de Juan y María. Resulta de que Juan fallece, pero no se apertura el proceso de sucesión. Pasa el tiempo y uno de los hijos de Juan, vamos a ponerle nombre Paco y Felipe. Resulta que Paco fallece, pero Paco, al fallecer Paco, el otro hermano, o sea, Felipe, apertura sucesión. Como ya Paco no existe, pero él falleció posterior a su papá, entonces le transmite a su hijo ese derecho que él tuviera si estuviera vivo dentro de la sucesión. ¿Sí? Esa es la transmisión. La representación, continuemos el mismo ejemplo, Juan, María, tuvieron 2 hijos, Paco, Felipe. Resulta de que Paco fallece en el 2022 y en el 2024 fallece Juan, o sea, el padre. Como al momento de que Paco falleció, no había delación porque Juan no había muerto y es el que va a heredar. Entonces, Paco muere anterior al padre. Es decir, primero muere Paco y después fallece Juan, el papá. Entonces, a la hora de aperturar la sucesión, el hijo de Paco entraría en representación de Paco. ¿Por qué? Porque la norma, el artículo 1045 nos dice que aquí los hijos entrarían en representación del padre o la madre si éste no quisiese o no pudiese heredar. ¿Sí? Entonces, miren que Paco falleció, y como falleció antes que Juan, que es donde se va a hacer la delación porque es el que tiene los bienes, entonces al momento que Paco falleció, como falleció antes, no había ningún bien que reclamar. Entonces, cuando fallece Juan y se abre la delación y se apertura el proceso, el hijo de Paco entraría en esa representación de su padre. ¿Por qué? Porque Paco ya no puede heredar. Dentro bueno, ya les había mencionado, desde que empezamos se ha podido concluir que entonces el cónyuge o compañero o compañera permanente tienen ciertos derechos en todos estos procesos. Es decir, primero, tienen derecho en la sociedad conyugal o en la sociedad patrimonial. Eso es los gananciales. Primer derecho que tienen dentro del proceso. Segundo proceso, ya dijimos que el cónyuge y compañero o compañera permanente pueden concurrir a la sucesión en el segundo y tercer orden. Ya van 2 derechos. Y un tercer derecho que tienen es la porción conyugal. ¿Y qué es la porción conyugal? La porción conyugal es esa parte de la herencia que se deja al cónyuge que no tiene unos bienes que le permitan una congrua subsistencia. Entonces, ¿cómo se adquiere esta porción conyugal? Resulta de que el artículo 1035 del Código Civil nos dice que cuando el cónyuge opta por porción conyugal debe renunciar a los otros derechos. Es decir, si el cónyuge opta por porción conyugal, debe haber renunciado a los gananciales. Si opta por porción conyugal, no puede ir a la herencia. O sea, no podría concurrir en el segundo y tercer orden del proceso de sucesión. ¿A qué equivale o cuál es el monto de esta porción conyugal? La norma nos dice de que en cualquier orden el valor de esa porción conyugal es la 4ª parte de la totalidad de los bienes.
Sí, es decir, si estamos hablando de que la totalidad de los bienes son 1.000 millones, esa porción conyugal en cualquier orden sería de 250 millones. Pero hace una salvedad. Cuando sea en el orden de los hijos, entonces el cónyuge o compañero o compañera permanente irían a la sucesión como un hijo más. Sí, ya no se tendría que es la cuarta parte, sino que ellos concurrirían al proceso como un hijo más. Eso para tenerlo ahí presentico. Bueno, entonces ya aquí hemos determinado los tres derechos que tienen y cómo ya les expliqué que el 1035 nos dice que si se opta por porción conyugal, no se puede concurrir en los otros derechos, o sea, tiene que haber renunciado a los gananciales y no podría concurrir a la sucesión en el segundo y tercer orden. Ahora, hay algo muy, digámosle, especial que sucede en el tercer orden sucesoral con los cónyuges o con los compañeros permanentes. ¿Y qué sucede? Ya dijimos que el tercer orden es con los cuñados, o sea, con los hermanos del causante. Pero aquí la norma nos dice, bueno, aquí el cónyuge o compañero o compañera permanente eventualmente podría pasar de ser un heredero concurrente a ser un heredero tipo. Es decir, que si yo hago el análisis de los órdenes sucesorales y en el tercer orden no encuentro los hermanos del causante, pero si tiene cónyuge o tiene compañero o compañera, ese compañero o compañera o cónyuge podría ser un heredero tipo. ¿Y por qué? Porque es que la norma aquí nos dice de que concurrirá en el tercer orden el cónyuge con los hermanos del causante, pero a falta de uno queda el otro. Es decir, si no hay hermanos, está el cónyuge o compañero, y si no hay compañero, entonces todo para los hermanos. Entonces, eventualmente, ese compañero, compañera o cónyuge podrían pasar de ser un heredero concurrente a un heredero tipo. O sea, les quería aclarar eso porque se puede presentar, entonces tengámoslo presente. Muchachos, bueno, yo creo que a grosso modo esto es todo, pero yo quisiera, para hacer un poco más interactivo esta charla, este evento, este en vivo, yo les tengo un ejercicio que les voy a exponer, entonces les voy a dar 2 minuticos primero para que nos tomemos algo, un agüita, un refresquito, cualquier bebida que creamos pertinente para refrescar un poco la garganta. Y les voy, después para que también consigan lápiz y papel porque les voy a exponer un caso, lo vamos a analizar y vamos a tratar de resolverlo o solucionarlo. Y entonces aquí les voy a solicitar a quien bien así lo crea conveniente, me piden solicitud, yo lo habilito para que se exprese de viva voz en este ejercicio. Entonces, muchachos, 2 minuticos para que tengan papel y lápiz y yo les voy a leer el ejercicio, ¿oyeron? Entonces, 2 minuticos regresamos.
Bueno, aquí estamos nuevamente, retomando. Bueno, el ejercicio que le quiero plantear es el siguiente. Se los voy a leer. Juan y Margarita, bueno, ya tiene, me imagino que ya tienen el lápiz y el papel para ir tomando notas. Repito, Juan y Margarita son cónyuges. Juan fallece. Ellos no tuvieron hijos. Juan no tiene hijos. Pero le sobreviven los dos padres. Juan no dejó testamento, o sea, es una sucesión de entrada intestada. La sociedad conyugal entre Juan y Margarita está valorada en 100 millones de pesos. O sea, esa es la sociedad conyugal. Pero Juan dejó unos bienes propios valorados en 15.000 millones de pesos. Entonces aquí va la pregunta. Margarita va donde usted como abogado, como abogada y le plantea esta situación. Ahora, ¿cómo o cuál sería la mejor vía que usted como abogado o abogada le daría a Margarita para que ésta salga en este proceso de sucesión lo mejor posible, beneficiada económicamente hablando? ¿Sí? Le repito el ejercicio o lo captaron. Por favor, escríbanme ahí si se lo repito o lo captaron la idea del asunto. Sí, entonces doy por entendido que sí. Bueno, listo. Entonces, ok, lo repito, no te preocupes. El ejercicio es así. Juan y Margarita son cónyuges. Juan fallece, no tiene hijos, no dejó testamento, o sea, es una sucesión intestada. La sociedad conyugal entre Juan y Margarita tienen un patrimonio valorado en 100 millones de pesos. Pero Juan dejó unos bienes propios valorados en 15.000 millones de pesos. Entonces, Margarita va donde usted buscando esa asesoría jurídica como abogado, como abogada, a su oficina. Y usted, ¿cuál sería la mejor solución que le daría a Margarita para que ésta, dentro de ese proceso, salga económicamente mejor beneficiada? Ese sería el ejercicio en concreto. Entonces, les voy a dar, vamos a tomarnos unos 5 minuticos para que lo analicen, lo revisen, y como les dije hace un momento, la persona que quiera participar de viva voz y decir cuál sería la forma en que él plantearía a Margarita, pues me hace la solicitud y yo con mucho gusto le doy acceso. Entonces nos tomamos 5 minuticos para hacer ese análisis y le damos solución al asunto ya. Entonces en 5 minutos nos volvemos a ver.
Bueno, muchachos, retomemos nuevamente. Entonces, ya analizado el ejercicio, ¿quién quisiera participar? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? Bueno, entonces empecemos a resolverlo. El ejercicio nos dice que Juan y Margarita son cónyuges. Juan fallece, no tienen hijos, le sobreviven los dos padres. La sociedad conyugal entre Juan y Margarita tienen 100 millones de pesos. Y Juan dejó un patrimonio de bienes propios valorado en 15.000 millones de pesos. Margarita va a su oficina buscando ese acompañamiento jurídico para que usted le asesore en cuál sería la mejor forma que le beneficiaría a ella. Entonces, hagamos el primer ejercicio. Tiene derecho, como ya lo dijimos, tienen derecho los cónyuges y compañeros permanentes a gananciales, que sería el 50% de los bienes de la sociedad conyugal. Entonces, si Margarita se va por gananciales, ella tendría derecho a 50 millones de pesos. Nada más. Los bienes propios irían a la sucesión. Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Lo primero sería eso, en ese análisis. Ella tendría 50 millones de pesos por concepto de gananciales. Es decir, los bienes que tiene la sociedad conyugal. Tiene 100 millones de pesos, la mitad serían de ella, entonces serían 50 millones de pesos. Una segunda opción que tiene Margarita es renuncia a esos gananciales y opta por porción conyugal. Ya habíamos comentado de que la porción conyugal en cualquier orden es la cuarta parte de todos los bienes. Entonces, como María, para que pueda optar por porción conyugal, debe renunciar a sus gananciales, estos gananciales se suman a la totalidad de los bienes, es decir, que ya no serían 15.000 millones, sino que serían 15.100 millones. Entonces, la cuarta parte de 15.100 millones, ¿cuánto sería? Sería aproximadamente unos 3.500, 3.000 y pico, 3.700 y algo de millones de pesos. Entonces, ¿qué sería más beneficioso? Ir por gananciales, que serían 50 millones, optar por la porción conyugal, que vendría a ser 3.700 y pico de millones. ¿Cuál sería la opción más benéfica ahí para Margarita? Coméntenme allá abajito, ¿cuál creerían ustedes que es la mejor opción? Ok, o sea, el cónyuge o compañero permanente tiene derecho, primero, a los bienes adquiridos dentro de la sociedad conyugal, es decir, gananciales. Una segunda opción es optar por porción conyugal. Y otra opción es concurrir al proceso de sucesión en segundo y tercer orden. Esos serían los derechos que tienen los compañeros permanentes o los cónyuges sobrevivientes. Pero ya les mencioné que, bueno, Margarita puede optar por gananciales, que serían los 50 millones de los 100 millones que tiene la sociedad conyugal, y listo, opta por eso y listo, y se va, no queda más, no tiene más.
pero también podría optar por la porción conyugal. Pero para optar por la porción conyugal debe renunciar a los gananciales, porque así nos lo estipula el 1235 del Código Civil, que cuando el cónyuge opta por gananciales debe renunciar a los otros derechos que tenga. Entonces, renuncia a los gananciales y opta por porción conyugal. Ya dijimos que los gananciales que le tocarían serían 50 millones, pero si opta por porción conyugal serían 15.100 millones que van a estar. Y como está en el segundo orden sucesoral, porque lo va digamos, a concurrir con los padres, y la norma nos dice que en cualquier orden diferente a los hijos se opta por la cuarta parte de la totalidad de los bienes. Entonces la cuarta parte, la totalidad de 15.100 millones serían algo así como 3.700 y algo, más o menos. Esa sería la cifra de la porción conyugal. Pero hay una tercera opción, y es que ella opte por gananciales, que serían los 50 millones, y como ella es heredera concurrente en segundo orden, y ya si hacemos el análisis dijimos que Juan no tuvo hijos, y si no tiene hijos, entonces ya el primer orden sucesoral debemos obviarlo, porque no vamos a encontrar hijos de Juan en el primer orden. Entonces tenemos que pasar al segundo orden sucesoral, que son los padres. Pero los cónyuges pueden concurrir en ese segundo orden junto con los padres del causante, es decir, con sus suegros. Entonces miren cómo sería esta tercera opción. Margarita, usted le dice a Margarita, reclama tus gananciales, ve por tus gananciales, que serían los 50 millones. Y concurre a la sucesión en segundo orden sucesoral como heredera concurrente con los padres de Juan. Y entonces la norma nos dice que cuando se dan estos casos, en el segundo orden, los cónyuges y los padres del causante van por cabeza. La partición se hace por cabeza. Es decir, son tres personas, son 15.050 millones, porque ya dijimos que ella reclamó los 50 millones de gananciales. Entonces ahora vamos a repartir 15.050 millones entre tres. Estaríamos hablando algo así como 5.015 o 16 millones. Entonces miren cuál de las opciones, de las tres opciones, le es más benéfico a Margarita. Ir solamente por los gananciales y renunciar a los demás, renunciar a los gananciales e ir por porción conyugal, que ya sacamos cuenta, serían alrededor de 3.700 y algo millones, o reclamar sus gananciales y concurrir como heredero concurrente en segundo orden sucesoral con los padres de Juan, y ahí optaría por algo más de 5.000 millones de pesos. Entonces, miren ustedes todo el análisis que hay que hacer en una sucesión, todo el tiempo que hay que invertirle a realizar este análisis, y aún así muchos de nuestros usuarios no ven este trabajo que hacemos nosotros los abogados. Bueno, ¿alguno quiere subir y comentar algo, exponer algo? Si le gustó el tema, ¿qué sugerencia nos dan para un próximo en vivo? Por favor, si no hacen la solicitud, por favor, escríbanlo ahí en el chat. Yo voy tomando atenta nota.
Bueno, un saludo a la doctora Sandra, que dice que le pareció excelente, el doctor Pombo, que participó en el proceso de este en vivo. Entonces nos estaremos viendo en un próximo evento, agradecido con su presencia aquí desde las 7:35 de la noche, ya van a ser las 7:35, o sea, hemos compartido alrededor de una hora, muy placentero el tiempo aquí, lo disfruté mucho con ustedes y entonces nos vemos en un próximo evento y ya saben, síganme en las redes sociales para que estén pendientes cuándo sería la fecha que se programe para un nuevo en vivo. Muchas gracias y bendiciones para todos.